7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, después de haber escuchado esa nota introductoria, saludamos con José Molina, el doctor José Molina, abogado de Silvana Pastor, una especialista en el tema petrolero. ¿Cómo está, doctor Molina? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Esta sentencia, ¿cómo la toman ustedes? ¿Se podía prever que iba a dar este desenlace? Afortunadamente, en el caso de la señora Pastor no hubo una sentencia, fue declarado su estado de inocencia, pero en los demás procesados un poco era esperado que se dé este desenlace, tomando en cuenta que este caso también lamentablemente se tornó más político que jurídico. ¿Cómo ustedes toman este desenlace? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Nosotros ayer escuchamos la lectura tanto de la sentencia de mayoría como la sentencia del voto salvado del juez León, y pues en la primera nos llama de sobremanera, ha causado extrañeza porque se ha determinado en un primer momento que pudo existir un delito. Yo simplemente llamo a la reflexión y poder indicar, y tomo pues, me pareció interesante lo que mencionó el voto salvado del doctor León, que claramente indica que además de las pruebas aportadas en cuanto a los peritajes, el propio ministerio, actual ministerio, ha ratificado que no hay perjuicio. Todo lo contrario, hay un beneficio para el Estado. Sin perjuicio no puede existir un delito de peculado. ¿Cómo tomamos nosotros la sentencia? Evidentemente creo que se ha hecho justicia con lo que respecta a la ingeniera Pastor, pero creo que la sentencia deja también una deuda que pueda ser revisada ya, pues entiendo, por los demás procesados en la fase de apelación, puesto que evidentemente yo considero que en el caso Singue no existe delito, ergo no puede dictarse una sentencia condenatoria, más aún cuando, insisto, se ha demostrado que la empresa ha realizado más del 400% de la inversión prevista, generando importantes ingresos para el Estado ecuatoriano. Siendo así, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál fue el argumento de fiscalía que termina de convencer a los otros dos jueces para que dicte la sentencia en contra de Jorge Glass, de Wilson Pastor y de Capaya? Bueno, mire, Alexis, buenos días. Los argumentos que se ha basado el tribunal, básicamente hay dos ejes. El primero, indican que ha habido una información privilegiada sobre la cual se pudo haber entregado vía adjudicación el campo Singue. Recordemos que el campo Singue estuvo abandonado por más de 15 años. En el año 97 cerró produciendo 140 barriles diarios aproximadamente por el Estado ecuatoriano, es decir, no era nada rentable. Cuando se lanzó a la 10ª ronda internacional y se licitaron, al igual que en el campo Singue, otros 6 campos, Petroecuador manifestó que no tenía interés en operar el campo Singue. Es por eso que esto no es una adjudicación a dedo, como se puede pensar, es una adjudicación en la que se invitó a todo el mundo, literalmente, porque esto todo el mundo podía intervenir, y de las cuales 3 compañías compraron las ofertas, pero solo una, el consorcio de EGC, presentó la licitación. Es lo que indica el tribunal que habría existido una información privilegiada. Es imposible que haya existido una información privilegiada, porque la única forma, y esto lo conocen mejor los expertos petroleros, de encontrar nuevas reservas es perforando. Sin perforación y obviamente sin inversión no puede existir bajo ningún concepto el hallazgo de nuevas reservas. Y el otro eje en el que mencionaron la sentencia mayoría es un informe de una compañía llamada Geotech. Esta compañía no es una certificadora de reservas, no lo digo yo, la propia Petroecuador, Petroamazonas lo indican, no es una certificadora de reservas, es un informe que no fue oficializado dentro del proceso y adicionalmente ni siquiera tiene firma de responsabilidad. La única forma de determinar las reservas es con el Libro Nacional de Reservas, Alexis. Y esto evidentemente los técnicos en petróleos así lo han demostrado y así lo conocen, puesto que se tiene que trabajar con el número de reservas existentes en este libro, que se va actualizando. Ese cuenta, Alexis, ayer conversaba con personeros de la empresa. Hoy día se tiene perforados 16 pozos, cuando los comprometidos fueron 2, y se ha logrado encontrar 9 millones de reservas. ¿Cómo es posible que se mencione que existía el informe de Geotech con 20 millones de reservas? Eso técnicamente es imposible.
salvo que queramos dar paso, como algún testigo que se presentó y dijo claramente que podía encontrarse reservas a ojo de buen cubero. Esto para la industria, para la técnica petrolera, es una aberración. La técnica indica perforar, calificar y certificar reservas. No se puede determinar reservas a ojo de buen cubero. Esto es un error garrafal. Estos han sido, Alexis, los dos ejes que determinaron para que pueda encontrarse una responsabilidad que evidentemente no existe. Más aún, cuando también se mencionó el informe de Contraloría que determina 5 millones de perjuicio, $1 por 5 millones de barriles, 5 millones de perjuicio, y eso es lo que se ha dispuesto pagar como reparación integral, lo cual evidentemente no tiene ninguna lógica, porque recordemos que la Contraloría estableció a su criterio subjetivo cuál debía ser la tarifa. Una tarifa negociada, y Yesenia y Alexis, tiene como eje central el hecho de que las dos partes se pongan de acuerdo. No es una tarifa impuesta. Consecuentemente, es antitécnica, como bien lo dijo el juez León en su voto de minoría. No existe, pues, bajo ningún concepto, un establecimiento de una prueba que determine que esa tarifa debía ser impuesta. Es una tarifa negociada. Ahora, doctor, el hecho de que se haya pedido esta reparación o impuesto 5 millones frente a los 28.4 millones de supuesto perjuicio al Estado que aseguraba la Fiscalía se ha producido. ¿Qué dice de este proceso? Porque son 28.4 según la teoría de Fiscalía y resulta que según los jueces no son 28 sino 5. Yesenia, importantísima su acotación. Vamos a la línea del tiempo. Cuando en el año 2017 nace y sale el informe de indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría, en efecto dicen 5 millones. Recordemos, tarifa ofertada versus tarifa contratada, $1 de diferencia multiplicado por los 5 millones de barriles, 5 millones de perjuicio. Una aberración completa. Sin embargo, y en el proceso se practicaron dos pericias. Una pericia por una perito designada por Fiscalía, la otra también, pero en este peritaje de los 28 millones que usted trae a colación, se hace una proyección del perjuicio, lo cual es peor, es aún más antitécnico, porque se toma como base de petróleo del precio del crudo $100 por barril. Vean ustedes, y esto es de conocimiento público, en el momento en el que se adjudicó Campos Inge, había una fluctuación entre 90 y $100, pero esto ha ido bajando, a tal punto que en meses anteriores hemos tenido unos precios extremadamente bajos del petróleo. Consecuentemente, el precio del petróleo no es estable consecuentemente un perjuicio no puede ser proyectado, como lo dijo esta perito, que evidentemente no tuvo ningún sustento técnico. Tanto no tuvo sustento técnico que vea que en la reparación integral, que tampoco estamos de acuerdo y consideramos que es errada, tampoco se lo tomó en cuenta los 28 millones, sino los 5 millones de la Contraloría. Insisto, la Contraloría dice, yo apliqué una fórmula y esta fórmula determina que tenía que ser $1 menos la tarifa. Nosotros cuando les preguntamos todas las defensas técnicas cómo llegaron a esa fórmula, es una interpretación subjetiva, es lo que ellos creen y consideran que debió ser. Pero insisto, en una negociación parte del hecho de que las dos partes, en este caso contratante y contratista, se pongan de acuerdo. No puede ser una tarifa impuesta. Entonces, ni la una ni la otra tienen relación de ser porque no tienen ningún sustento técnico en el aspecto financiero y peor aún en el aspecto petrolero. Doctor, a propósito de una inquietud de uno de nuestros oyentes que está pilas y que nos sigue en las redes sociales, don Pato González, ¿cómo interpreta usted el voto salvado del juez León, tomando en cuenta, digamos, los antecedentes del juez, que fue parte también del tribunal que juzgó a Correa y los demás involucrados en el caso Sobornos? ¿Cómo se entiende este voto salvado ahora y cuáles fueron los argumentos que presentó el juez León? El juez León, a ver, los jueces tienen una actividad jurisdiccional que no necesariamente las partes pueden o no estar de acuerdo o en desacuerdo en un momento determinado. ¿Cómo lo veo yo? Sí. El voto salvado de León fue bastante objetivo y claro y se basó en un hecho fundamental. Un poco para comprender, hay en materia penal lo que se llaman las categorías dogmáticas, es decir, que todo delito tiene que ser un acto típico, antijurídico y culpable. Estos elementos tienen que estar siempre conjugados. Cuando el doctor León ayer leyó su resolución oral, se mencionó un hecho puntual.
él mencionó que no puede haber un acto que sea delito por la siguiente razón. Dice, el delito de peculado es un delito de resultado. Sin perjuicio no puede existir delito. Y él indica que dentro de la audiencia de juicio, porque aquí tenemos que vernos, no es lo que a mí me parezca, lo que yo crea, lo que subjetivamente considere, es lo que las pruebas que se produjeron en la audiencia de juicio hayan resultado y hayan transmitido hacia los jueces. Y él se basó en un eje importante. Uno de los funcionarios del ministerio, la directora administrativa, que compareció a la audiencia y rindió su declaración, presentó un documento que se llama la renta petrolera. ¿Qué significa? Cuánto el Estado ha recibido producto de un determinado contrato. Y esto no es particular para el caso Singue, esto es común para todos los contratos petroleros. ¿Y qué nos indicó esta funcionaria? Esta funcionaria nos indicó que, y les indicó a los señores jueces, que el Estado ha recibido el 128% versus la compañía que está en el menos 32%. ¿Y por qué razón se da esto? Evidentemente la fluctuación del precio del petróleo, y ustedes comprenderán, y los radioescuchas tienen que conocer también que toda la inversión en el campo Singue es de cuenta y riesgo de la contratista. Muchas gracias. El Estado pone cero. Consecuentemente, la contratista, al haber invertido más de 150 millones de dólares en la explotación del campo Singue, todavía no logra recuperar la inversión. Más aún, existe una cláusula que se llama de acumulación, que es común a todos los contratos, con el cual se protege al Estado. Es decir, que si el precio internacional del petróleo alcanza para cubrir la tarifa convenida, se le paga. Pero si es que no alcanza el precio, ¿qué es lo que va? Va a una cuenta de acumulación. Es como una caja de ahorro, llamémosle así. Si es que se llega a equiparar y subir el precio del petróleo, se le paga a la contratista. Caso contrario, si llega el vencimiento del contrato, en este caso 20 años, se extingue la obligación en favor del Estado. Consecuentemente, esta cláusula de acumulación cumple lo que determina el artículo 408 de la Constitución, donde indica que jamás el Estado puede ganar menos del 50%. Aquí no se diga menos, el Estado ha ganado el 128%. Esa, en síntesis, fue la tesis del doctor León. Es decir, no hay perjuicio para... Mire, esto no lo dicen los peritos, lo dice el ministerio, lo dice lo que físicamente en dinero ha recibido y sigue recibiendo, porque el día de hoy, 26 de enero, Alexis, el campo sigue produciendo, sigue entregando el crudo y le siguen pagando. Y es más, el Estado sigue percibiendo el ingreso habiendo invertido $0. Obviamente así dirá, claro, el petróleo es de todos los ecuatorianos, es así, pero para poder extraer el petróleo se tiene que implementar y hacer unos importantes ingresos económicos, como le cuento, más de 150 millones de dólares en el periodo referido para poder encontrar y el Estado hoy día ha ganado más de 400 entre costos directos e indirectos. Ese fue el condicionamiento y el análisis que realizó el doctor León para decir, si no hay delito, no tengo que investigar ni tengo que analizar nada más, porque el propio Estado me ha dicho que ha recibido beneficios más que perjuicios. Doctor Molina, si bien se declara inocente a la señora Silvana Pastor en este proceso, los mismos jueces dicen que han hallado supuestos datos relevantes sobre otros posibles delitos como concusión y tráfico de influencias por su relación con el exministro Wilson Pastor, que es su padre. Por eso han dispuesto remitir copias certificadas de estos elementos a la Fiscalía para que se haga una investigación. Es decir, que si bien en esta parte del proceso ya está libre de culpa, le pueden abrir otra investigación y podría ser procesada por estos otros delitos, supuestos delitos. Yesenia, la Fiscalía es, en nuestro sistema procesal penal acusatorio, es la titular del ejercicio de la acción penal. Es la que puede llevar a cabo una investigación. Yo parto con un asunto básico y una premisa: quien nada debe, nada teme. Ya se mencionó dentro de este proceso que habría recibido un trabajo a cambio de la adjudicación del campo Singue. Yo lo dije en una audiencia. Resulta ser que 15 personas hoy día se pusieron de acuerdo para darle un trabajo a la ingeniera Pastor, lo cual es absurdo. Ella ha demostrado, primero, que es una ingeniera financiera, que ha trabajado más de 30 años en la industria financiera. Y ella trabaja en una empresa privada.
Dentro de la audiencia de juicio se presentó una pericia en contratación en recursos humanos donde se demostró que ella, evidentemente, gana un sueldo pagado por la empresa privada, no por la empresa pública. Y ese sueldo se encuentra dentro de lo que inclusive lo dicen consultoras como Deloitte y Pricewaterhouse, dentro de la banda media de los sueldos que puede ganar una persona en la industria. Ella ha estado, está y estará frente a cualquier investigación, porque el que nada debe, nada teme. Ella ha estado aquí, ha comparecido, ustedes pudieron ver ayer en la audiencia físicamente para hacer frente a una acusación que evidentemente no tenía sustento, y estará presta a colaborar con toda autoridad para demostrar que su sueldo es producto de su trabajo y no podemos penalizar un trabajo. Doctor Más Molina, aún cuando, insisto, este tema viene de la empresa privada. Doctor Molina, yo quiero llevarle quizás a un terreno que a usted no le compete. Usted es abogado y probablemente le va a generar, digamos, un poco de incomodidad incluso a mi pregunta, pero la coyuntura política, estamos en medio de elecciones. Uno de los procesados es Glass. Glass era el vicepresidente de Correa, una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana y del gobierno anterior. ¿Esa coyuntura política usted cree que pudo haber jugado, digamos, un rol importante para que, sobre todo, se haya desarrollado este caso en este momento, en este escenario político, electoral? ¿Cuánto cree que influyó lo político en la decisión de los jueces? Mire, Alexis, evidentemente por ética yo no me puedo referir a otros procesados. Yo parto del hecho indicando que en el caso Zingue no hay delito, porque no hay perjuicio. Y evidentemente considero respetuosamente que no hay delito para nadie. Sin embargo, le voy a decir lo que yo siento como abogado. Yo siento que cuando la política se entromete en la justicia es una bomba de tiempo. Evidentemente este proceso tuvo un tinte político desde el día 1, porque fue el primer informe de indicio de responsabilidad penal en contra del ex vicepresidente Glass. Yo quiero pensar y siento, y en lo que a mí respecta, en lo que la ingeniera Pastor respecta, yo como su defensa técnica, junto con el equipo de abogados que estamos con ella, que primó la justicia, primó la verdad y primó esa sensatez de analizar las pruebas de parte de los jueces para llevar evidentemente al convencimiento de que no hay una infracción. Vean, evidentemente puede conjugarse un factor de orden político porque está relacionado al anterior gobierno. Yo simplemente digo como abogado, yo invito siempre y pido que se juzgue por pruebas, no por presiones mediáticas, no presiones políticas, no por lo que me parezca ley subjetivamente, sino lo que esté en el proceso. Lo que las pruebas dicen tiene que ser lo que se traduzca en la sentencia. Eso es lo que yo como abogado siempre aspiro en un juicio, que brille la verdad. Doctor, se quede con nosotros, debemos hacer una pausa obligatoria por el Consejo Nacional Electoral y volvemos para hacerle mi última inquietud que seguramente va a ser interesante para nuestra audiencia. Le pido que se quede con nosotros. Estoy en las órdenes, Yesenia. 8 de la mañana con un minuto, 8 con un minuto. Continuamos con el diálogo con el doctor José Molina, abogado defensor de la ingeniera Silvana Paz. Abogado doctor Molina, una vez que se ha obtenido esta declaración de inocencia en esta primera instancia, en el caso Zingue, de la ingeniera Silvana Pastor, ¿ella piensa emprender algún tipo de acción legal? Porque este ha sido un proceso absolutamente largo, desgastante en todo sentido, y obviamente ha afectado sus derechos, a su estabilidad emocional, a su derecho a la honra incluso. ¿Ella piensa ejercer algún tipo de acción frente a esta situación que se ha generado por el caso Zingue? Yesenia, le hablo con absoluta sinceridad, no hemos topado el punto con la ingeniera Pastor. Mire, en efecto, lo que sí quiero resaltar, lo que usted acaba de mencionar, ha sido 4 años de, primero, dar la cara, estar frente al proceso, estar presto siempre a atender lo que Fiscalía quiere analizar. Por el momento, nosotros lo que esperamos es que el proceso pueda dar su marcha, su curso normal, poder colaborar con lo que se necesite. Ella decidirá si es que puede a posteriori iniciar. Yo lo que sí le puedo decir es que por el momento lo que se busca es que el caso siga el curso y pues finalmente pueda en algún momento
demostrarse como es la verdad, y así lo arrojan las pruebas, en el caso Singue no hay ningún tipo de delito. Le queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muy amable. No, estoy siempre a las órdenes y gracias a ustedes por el espacio y un saludo a ustedes y a sus radioescuchas. Muchísimas gracias al abogado defensor de la ingeniera Silvana Pastor, el doctor José Molina, que nos ha acompañado en nuestra primera entrevista. Gracias, doctor Molina.